Primera a Corintios capítulo 6, de los versículos 1 al 11 leeremos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que nuestro Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Los conflictos entre las personas sacan a la luz lo que hay en el corazón. Los conflictos que se dan entre las personas sirven para sacar a luz, para demostrarse lo que de verdad hay en el corazón. Nosotros vivimos en una sociedad en la que abundan las demandas. Tal vez nosotros no en tan alto grado como en los Estados Unidos, que he escuchado de cifras exageradas de las miles de demandas que hay por día en aquel país. Y leyendo un documento del mismo gobierno, dice así: desafortunadamente, reconoce el instituto que estudia este fenómeno, desafortunadamente muchas de las demandas legales en este país carecen de mérito o son abusivas. Lo que es peor, los abogados que llevan este tipo de casos tienden a ser los beneficiados reales y no los clientes. Creo que todos hemos escuchado de demandas que nos parecen a veces hasta ridículas a nosotros, por los cuales salen en esas noticias que se demandan a las empresas, a los negocios, demanda tras demanda, por las cosas, como dije, que consideramos hasta a veces ridículas. Pero nada haríamos viendo aquella sociedad y criticándola si no vemos que eso realmente, ese mismo germen
está en nuestro corazón y que lamentablemente no es en la mayoría de los casos un deseo de justicia, sino la ambición lo que mueve a las personas a estar demandándose constantemente. En Corinto, los procesos judiciales eran todo un espectáculo de oratoria. Miren cómo funcionaba. Se hacían públicos. Entonces se traían los casos y venían las personas que iban a defender sus casos delante de jurados y jueces. Y como habíamos visto antes en la cultura griega, esto de la oratoria era algo muy apreciado, muy valorado. Hoy en día también a veces escuchamos debates y nos impresiona. ¿Quién habló mejor? ¿Quién se defendió mejor? ¿Quién fue más hábil? ¿Quién tuvo palabra más rápida? Pues así era allá en Corinto. Todo un espectáculo eran los juicios y habían muchísimos. Yo no sabía esto, leyendo es como indagando precisamente para este sermón, vi cómo era esa cultura. Tanto que se dice que en la sociedad griega, una vez que alguien cumplía 59 años, tenía que ponerse a disposición por si lo llamaban a ser parte de jurados, a estar en estos litigios o pleitos que se daban. Y la gente quería oír esos casos, demanda tras demanda. ¿Y cómo resultó? ¿Quién ganó? ¿Cuál fue la pena? ¿Quién salió culpado? Etcétera, etcétera. Y a mí esto me recuerda algo que también he visto que ocurre ahora hasta por televisión. Me imagino que algunos de ustedes conocerán que se da este tipo de entretenimiento. La gente ve ciertos programas en los cuales se hace todo un escenario y vienen personas a escuchar y a ver qué. El pleito de dos, la nuera demandando a la suegra porque le hace la vida imposible, o el hombre a su esposa por tal y cual razón, o a sus pleitos y pleitos de vida familiar, de cualquier cosa. Y los demás están ahí para escuchar cómo se sacan, como decimos nosotros coloquialmente, los trapos sucios. Todas las cosas, y aquel reclama, y me hizo, y me dijo, y viera usted, y todo el mundo ahí escuchando. Aquello que debería ser vergonzoso es de entretenimiento para nuestra sociedad. Y después ver quién ganó y qué decidió. Bueno, eso es lo que en esta cultura también había. Y que manifestaba, como digo, lo que hay en el corazón. Al estudiar este tema hago una salvedad porque creo que es necesario explicar brevemente lo que no está enseñando este pasaje que hemos leído. Y este pasaje no está dándonos una prohibición a apelar a la justicia humana en ciertas condiciones. No es que está prohibido en toda condición apelar a la justicia establecida. De hecho, nosotros tenemos ejemplos que el mismo apóstol Pablo, eso lo pueden leer en Hechos 25, cuando él estaba preso allá en Cesarea, aquel gobernador Festo le dice a Pablo, ¿quieres subir conmigo a Jerusalén para ser juzgado allá y que esta gente que te acusa? Pero Pablo sabía lo que los judíos querían y él también conocía su derecho como ciudadano romano. ¿Y qué hace él? Dice, a ellos yo no les he hecho nada. Si yo hubiera hecho algo, que me castiguen y acepto el castigo, pero yo no les he hecho nada a ellos. No me pueden obligar a ir a Jerusalén. ¿Y qué dijo él? Apelo a César. Y él está usando entonces de su derecho. Entonces, esto lo digo
para que entendamos que no es que es prohibido en toda ocasión apelar a la justicia. Pero lo que nosotros leemos aquí y lo que se da en general en nuestra sociedad está contaminado del pecado. No es en la mayoría de los casos un deseo de justicia, no lo es. Aunque las personas quieran defender que así es, hay un deseo en su corazón de venganza o de ambición. Bueno, y ahí mismo en lo que les leí, que dice que es algo del gobierno de los Estados Unidos, nos dice que la realidad. ¿Quiénes salen más beneficiados y quiénes son los que impulsan a demándelo? El abogado, que va a tener su buena parte en aquel pleito. Esto es muy triste, pero es la realidad en que vivimos y Dios tiene algo que decirnos al respecto de eso. Voy a leer entonces, si quieren van conmigo, la instrucción bíblica que está en Romanos capítulo 12 para el trato unos con otros. Romanos 12, a partir del versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, que no tenemos que pagar mal por mal, que tenemos que buscar la paz siempre que sea posible. La respuesta carnal, pecaminosa de algunos es, no era posible. Y Dios es el que desde los cielos sabe si usted ha hecho todo esfuerzo, hasta el último esfuerzo, por la paz con todos. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual desde niños se les enseña, no se deje, devuélvale, mal por mal, mal por peor. Y la gente quiere engañarse a sí mismo y decir, no se pudo llegar a un acuerdo, tuvimos que ir a los tribunales. El deseo de la venganza está detrás de todo esto. Aquí la Biblia nos dice, no os venguéis. Y saben que entre los cristianos podemos identificar falta de fe cuando usted se apresura a usar el sistema judicial del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que falta de fe? Porque no cree estas palabras que dice, Dios está en los cielos, Él defiende a los suyos. Espera en Dios y verá cómo Dios actúa. No cree en la justicia divina y no está dispuesto a esperar la justicia divina. Usted quiere vengarse y quiere ver esa venganza pronto, quiere ver a su adversario castigado. Lo terrible aquí en Corinto es que era hasta entre personas de la misma iglesia. Primera reflexión y autoexamen. Si usted ha tenido conflictos con alguien, vecinos, familiares o hermanos en la fe, con quien sea, revise y pida a Dios que le haga ver de verdad
si lo que hay en su corazón es un deseo de venganza, o si de verdad usted quiere la justicia que agrada a Dios. Porque en la mayoría de los casos estamos llamados a seguir esto: no vengarnos, esperar en el Señor, tratar a ese adversario con misericordia y no ser vencidos de lo malo. Yo afirmo que en la gran cantidad de los casos en que hay este tipo de demandas, han sido vencidos de lo malo y se han comportado mal y están devolviendo mal por mal. No veo en esa conducta obediencia a Cristo. Y vamos a ir a las palabras de Cristo. Mateo capítulo 5. Mucha gente, miles y millones, se dicen cristianos, pero esto que vamos a leer aquí es el estándar del reino. Y la gente quiere un cristianismo sin este estándar. Capítulo 5 de Mateo, llamado el Sermón del Monte, nos dice cómo quiere Cristo que los súbditos de su reino vivan. El primero que quiero leer es una de las bienaventuranzas y está en el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios ahora tiene la paz de Cristo, esa paz de la cual Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y pensemos en esa frase de Juan 14, porque en el mundo esa es la paz. Dios le dieron su merecido y tiene una especie de paz, una especie de tranquilidad. No es la que Cristo da, no es la que descansa en Él. ¿Cómo se comporta usted cuando ve a otros contender, tener problemas, pelearse? ¿Es usted de los que trata de hacer a ellos tener paz? ¿Es un pacificador? Y trata de que esas personas lleguen a un acuerdo. Eso es ser pacificador. Otros muy pronto dicen: demándelo, vaya a los tribunales y muestra lo que hay en su corazón. En el versículo, vamos ahora del mismo capítulo 5 al versículo 38. Leemos ese fragmento. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Después vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una pequeña aclaración. Esta regla, ojo por ojo y diente por diente, es palabra de Dios. Lo que Cristo está enseñándonos es el correcto uso. No a nosotros nos toca. Nosotros vamos a aplicar una ley de misericordia, la misericordia que fue dada a nosotros. Pero ese estándar de ojo por ojo y diente por diente, que de lo que habla es de equidad, es decir, que se tiene que dar un pago justo. Eso es lo que, así debería funcionar la administración de la justicia.
Los tribunales de este mundo, para que sean justos, deben tratar de poner castigos que vayan acorde con el delito cometido. Sin embargo, hoy tenemos un desorden. Por delitos que no son tan graves a la luz de la palabra de Dios, hay grandes penas. Y por delitos que Dios considera espantosos, abominables, no hay castigo. Entonces, aclaro que eso es palabra de Dios y deberían las leyes de este mundo cumplirla. Pero en cuanto a nosotros, los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, Cristo nos da el alto estándar de la misericordia. El Señor mismo Jesucristo, para acercarnos más al tema que está tratando el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo trató un caso en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 14. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y el versículo 15 es la respuesta del Señor Jesucristo a este hombre. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego les dice una parábola. Yo quisiera llamar nuestra atención, porque este hombre está teniendo un conflicto con su hermano y con ver un trato injusto de parte de su hermano que no comparte lo que debería ser de ambos. Y el Señor Jesucristo, nuestro Rey, se niega a bajarse a ese nivel y le advierte: ¿qué te mueve a hacer esta petición? ¿Qué es lo que te mueve? ¿De verdad no tienes que comer y tu familia y los estás haciendo por ellos? O, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque el Señor responde así, porque Él todo lo sabe. Y aunque la petición de aquel hombre llega parece tan correcta, Dios, el Señor Jesucristo, ve más adentro y dice: este hombre está comido por la avaricia y está carcomido de ver que su hermano tiene y él no tiene. Y le dice: guardaos de toda avaricia. La avaricia, nos dice la Escritura, que es idolatría. Nosotros estamos entonces llamados a siempre buscar la reconciliación. En el mismo Evangelio de Mateo capítulo 5 que habíamos estado, en los versículos 23 y 24, el Señor nos da una orden. Y dice, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pusimos atención a lo que aquí dice. El Señor Jesucristo nos está diciendo que hay muchas ofrendas que la gente viene a dar en un supuesto culto a Dios y que Dios no las acepta. Porque esta es la realidad. Nosotros deberíamos recordar eso con frecuencia cuando invitamos a ofrendar. Y la ofrenda es solo una parte de la ofrenda, porque la ofrenda a Dios es toda nuestra adoración. Nosotros venimos aquí en sacrificio vivo, santo a Dios. Es el culto racional. Todos nosotros y lo que hacemos es nuestra ofrenda a Dios. En particular, la ofrenda monetaria que damos.
Pero esa ofrenda y sus oraciones y sus cantos y todo lo que usted pretenda darle a Dios no es aceptado si usted no está reconciliado con su hermano. Entonces imaginémonos la iglesia de Corinto. ¿Qué situación más grave? ¿A qué estado habían llegado? Vienen al culto personas que tienen conflictos. Uno se sienta bien lejos del otro porque no lo podían seguro ni ver. Lo que me hizo, me quedó debiendo, me incumplió, etcétera. Imaginémonos cualquier cosa. Puede ser grande, puede ser pequeño, pero el asunto es que no había disposición de reconciliación, sino de ir a los tribunales humanos para que se hiciera la justicia. Esa era la triste condición. Aquí Cristo dice, a cada uno de nosotros nos sigue diciendo, ¿se atrevería usted a venir hoy, el día del Señor, a adorar a Jesucristo, cuando sabe que alguien tiene algo contra usted? Y esto es lo que diferencia la verdadera religión al cristianismo. No es acomodada al hombre, es el estándar de Dios basado en lo que Cristo hizo. Y Cristo, que fue el que pagó por nuestros pecados y que es el Rey nuestro y tiene todo el derecho de decirnos, Él es el que nos dice que le toca a usted. Si sabe que alguien tiene algo contra usted, ir y buscarlo y buscar la reconciliación. Esto no es posible aceptar, de ser aceptado en el mundo. Y él dice, ¿cómo? Él fue el que me ofendió, aquí estoy esperando que venga a pedirme perdón y yo lo perdono si me pide perdón. En el cristianismo es diferente. En el cristianismo es, yo no puedo saber que alguien tiene algo contra mí. Tengo que ir y buscar la paz y hacer todo lo verdaderamente posible, como leímos en Romanos. No justificarse usted. Porque Dios que está en los cielos sabe si usted está haciendo todo esfuerzo por vivir en paz con todos los hombres. Dos cosas se nos dice en Hebreos. Seguid la paz con todos. Y ese seguid es perseguir, ¿recuerdan? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué unido que está una persona que vive en paz y en santidad. Por ese viene Cristo. No podemos vivir un cristianismo a menos que cumplamos eso. Y a los de Corinto se les había olvidado aparentemente el estándar del reino de Dios. Hay unas apelaciones que hace el apóstol Pablo, las voy a leer en los versículos del 3 al 5. Del 2 al 5. Vean lo que les dice el apóstol Pablo a esa iglesia de Corinto donde había pleitos y demandas entre ellos. Lo cual indica que parece que no podían ponerse de acuerdo esos que tenían conflictos. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Yo me voy a referir a esto brevemente y les voy a decir por qué. Porque la Escritura no nos da mucha información de lo que esto pueda significar. Entonces, pudiéramos especular, y espero que esa especulación sea de nuestro provecho, pero no podemos hacer de esto toda una doctrina detallada porque la Escritura no nos dice específicamente cómo esto llegará a pasar, que dice que los santos juzgarán al mundo y a los ángeles. Ahora, si hay otras referencias en la Escritura, esperemos cuando lleguemos en el estudio de Apocalipsis
al capítulo 20, donde dice que se establecieron tronos para juzgar. Apocalipsis 24 dice así. Y en Daniel 7, capítulo 7, versículos 22 y 27, también dice que se le dio a los pueblos, al pueblo santo, al pueblo de Dios, la capacidad de reinar y juzgar. Entonces, eso está ahí, pero no podemos saber exactamente cómo es que eso se va a llevar a cabo. Entonces, aquí viene una especulación mía con el único fin de que podamos sacar provecho del saber que eso va a ocurrir, aunque no sabemos, repito, cómo va a ocurrir. Una posibilidad que nos lleve a la reflexión. Resulta que ustedes, creyentes en Jesucristo, hijos de Dios, salvados por gracia, sellados por el Espíritu Santo, un día estarán en la gloria con Jesucristo, reinando, porque la Biblia nos dice que aquellos 24 ancianos estaban también en tronos y representan, como sabemos, la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo? Decía yo, ¿cómo será tal cosa? ¿A quiénes juzgarán? El juicio, eso sí, pienso que podemos tener seguro, no depende de nosotros. Nosotros no somos jueces. Hay un solo juez, Jesucristo. La Biblia dice, el Padre dio todo el juicio al Hijo. Él es el juez, el único. Pero pudiera ser que nosotros somos algo así como testigos o jurados. ¿En qué me puse a pensar? En el día final, en el cual vea personas que rechazaron el llamado al arrepentimiento y las pruebas sean mostradas, y ustedes y yo podamos decir, yo puedo testificar que este hombre merece la condenación porque rechazó al Cristo, al cual yo le ofrecí muchísimas veces. Yo puedo decir que ese hombre merece la condenación porque estuvo en la misma iglesia que yo estuve y le llamaban insistentemente a dejar su camino y a venir al Salvador. Y él siguió su propio camino. Entonces, ahí estaríamos nosotros haciendo un juicio, dando fe de que esos que se pierden, claro, pienso que tiene que ser gente que yo conozca. ¿Cómo juzgaría al que no conozca? No lo sé. Pero lo que sí me impactó era pensar cuántas personas estarán en aquel día para ser condenadas, pero Dios, que es justo, sacará a la luz todo aquello por lo cual esas personas merecen condenación. Y los creyentes darán ese testimonio probablemente de que esa condenación es merecida. Y lo otro, mis estimados, simplemente digo, no tengo la menor idea cómo podrá ser que juzgaremos a los ángeles. Deduzco que es a los ángeles que se condenarán, a los que siguieron en rebelión a Satanás, pero no se nos da en la Biblia mucho. Pero el punto de Pablo es, vamos para un juicio. Todo se mueve en esta historia para el día grande final del juicio. Y en aquel día ustedes, si son verdaderos cristianos, tienen una parte en ese juicio. Ustedes que por la gracia de Cristo no recibirán condenación, sino plena salvación, ustedes tendrán una parte en ese juicio. Y entonces él toma ese dato y le dice, entonces explíquenme por qué no pueden resolver sus asuntos de esta vida que pronto se acaba. Ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes las cosas de esta vida, que son menos importantes, que se van a acabar, que son de cosas de dinero, de cosas materiales, no puedan resolverlas? ¿Cómo es posible?
Y ahí también los está confrontando, porque ellos no están dando las marcas entonces de los verdaderos creyentes. Y dice otra posible situación aquí, dice, para avergonzarlos lo digo, pues, ¿por qué? Dice, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. Se necesita conocer la palabra de Dios. Aquí está el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Alguien que maneje la palabra, que pueda cuando ve el conflicto decir, hermano, pero aquí dice tal cosa en Proverbios. Lea, con la palabra de Dios, persuadir a aquel que está actuando mal. Con la palabra de Dios, llevarles al arrepentimiento. Pero no hay uno. Y entonces por eso es que el capítulo empieza con esa palabra, osa alguno de vosotros. ¿Saben qué significa osar? De ahí viene osado. ¿Qué significa? Alguien osado es alguien atrevido. Así que el verbo osar es, ¿se atreve ustedes a hacer semejante cosa? Y la respuesta era que sí. Pero el apóstol Pablo estaba asombrado. ¿Cómo se atreven ustedes, ciudadanos del reino de Dios, a comportarse de esta manera? Que se pelean entre ustedes y no solo se pelean, en lugar de perdonarse y llegar a acuerdos usando la palabra de Dios, van a los tribunales de este mundo a arreglar las situaciones. Y él les pregunta así, ¿no es mejor soportar un agravio? Esta es la pregunta para nosotros también. ¿No es mejor soportar un agravio, un problema, un maltrato que dar un mal testimonio? ¿Y por qué digo dar un mal testimonio? Porque como les decía, estas cosas eran públicas. Eso se hacía público. Y se iban a llegar a dar cuenta quiénes. ¿Cuál es el siguiente caso para esta semana? 2 de aquella iglesia. Ahí están discutiendo un asunto, un negocio mal hecho. Vamos a ver cómo se comportan esos hermanitos. Esto da vergüenza. Ofende a Cristo. Bueno, pues pensémoslo nosotros. ¿Se atrevería alguien? ¿Osa alguno de vosotros? Bueno, esa pregunta que hace el apóstol Pablo, yo le di vueltas y vueltas. ¿No hay sabios en la iglesia? Eso sería muy doloroso de tener que reconocer. ¿No hay alguien aquí sabio? Significaría que se han apartado del libro de Dios. Porque este es el libro en el que nosotros encontramos la verdadera sabiduría. ¿Cómo empieza el libro de los Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, esa pregunta, ¿no hay sabio entre vosotros?, es realmente vergonzosa. Y por otro lado, la otra pregunta, ¿no es mejor soportar un agravio que dar un mal testimonio? Lo triste es que algunos responderían, tal vez no se atrevan a decirlo, pero en su corazón, no estoy dispuesto. No estoy dispuesto a aguantar. ¿Está usted dispuesto a sufrir algo por la causa de Cristo? Yo creo que las normas del reino de Cristo se olvidan en tiempos de prosperidad. Vuelvo a decirlo. Las normas que leímos del reino de Cristo, de Romanos 12, apóstol Pablo, de Cristo hablando en el Sermón del Monte, Mateo 5, se olvidan en tiempos de prosperidad la iglesia. ¿Por qué? Porque en las épocas en las que la iglesia está sufriendo cruel persecución, verdadera miseria económica, problemas, ahí donde están unidos, ahí donde están viendo
cómo se ayudan unos a otros, ya no tienen tiempo de estar peleando. Yo digo, tendrá que venir eso para que la gente practique el amor como Cristo nos lo enseñó. Porque en este momento yo no veo a esa iglesia de Corinto preocupada por el estándar del reino de Dios. Están preocupados por hacer valer sus derechos. Eso es mundano. Y es falta de fe. Porque a los suyos, mis hermanos, ¿cuántos testimonios hay que sé? Yo mismo tengo unos. El Señor defiende a los suyos. Dios está sentado en su trono. Nada más espere. Dios actuará. Dios lo defenderá. Pero no cree. Ahí se ve que no hay fe. No, yo me voy a defender y si yo no hago valer mis derechos, nadie lo hará por mí. Ese es el pensamiento sin fe, mundano, que ofende al Señor. Eso indica entonces, como les decía, esa situación, condición espiritual triste en aquella iglesia. El testimonio de Cristo y la iglesia y de la iglesia debe guardarse celosamente. Si usted es miembro de esta iglesia, en particular le hablo a usted, el testimonio de Cristo y de su iglesia debemos guardarlo celosamente. Que no tropiece alguien por culpa de lo que yo hice o de lo que yo dije o de mi comportamiento o de mi reacción. Líbrame, Señor, esa debe ser nuestra oración constante. Líbrame a mí y a mi familia de ser tropiezo. Una vez más quiero hacer una aclaración antes de terminar con respecto a estos asuntos. Porque alguien pudiera pensar entonces que vamos a callar completamente todo y que no se va, con tal de no traer escándalo, diría algunos. Pero precisamente aplicando la sabiduría de la palabra de Dios y lo que el mismo apóstol Pablo nos enseñó en el capítulo anterior, que hay cosas que no se toleran. No nos vamos a quedar ahora a tener como excusa, no digan nada de aquel que cayó en tal pecado, tapémoslo con misericordia. No, eso sería contradictorio. Hay iglesias donde se han tapado abusos sexuales y eso es un gran pecado. Ahí es donde sí los ancianos de aquella iglesia tienen que decir, esto tiene que resolverse legalmente por el testimonio más bien de la iglesia de Cristo, que aquí no se tolera semejantes cosas. Y eso habrá que llevarlo a las cortes, que se sepa que hubo un abuso. Y esto lo que quiero es contrarrestar también, ya que les he hablado en exhortación de volver al estándar de Cristo, de amor y de misericordia. No significa ir a un extremo no bíblico que tomó, por ejemplo, el movimiento anabaptista. El movimiento anabaptista dijo no violencia por ninguna razón. Y entonces ellos, por ejemplo, no pueden participar en una guerra, no pueden defenderse si alguien los ataca. Y hay algo que no entendieron ahí, porque nosotros tenemos que diferenciar la aplicación personal de estos principios. Cómo nosotros tenemos que ser perdonadores, conciliadores, buscar solución en los conflictos personales, pero diferente en la responsabilidad que, por ejemplo, cada padre tiene de defender su familia. Eso es dado por Dios. No puede desobedecerle a Dios en eso y decir, no voy a hacer nada. El delincuente mate a mi esposa y a mi hija y yo no puedo hacer nada. Eso no es a lo que nos lleva a eso. Y lo explico solo porque nuestra mente carnal se va a los extremos para luego después no obedecer la palabra de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es siempre, ¿estamos haciendo todo esfuerzo posible humano para mantener la paz y la reconciliación? Porque si no se puede, si ya usted siente que ha hecho todo y que ha orado y que ha intentado ganarse con amor a aquella persona con la que usted está lidiando el conflicto, entonces ahora sí,
no hay sabios entre vosotros, ni uno que le pueda ayudar y seguir el proceso bíblico de la disciplina. Puede que escuche a los testigos. Y si no escucha a los testigos, tendrá que escuchar a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ya entonces estamos en un caso de que estamos lidiando con una persona que nos engañó por un tiempo, haciéndose pensar que era parte de nosotros, que amaba a Cristo, que era súbdito de su reino, y ahora con esta conducta impenitente demuestra que no es parte de la iglesia de Cristo. Hemos hablado mucho de juicios, demandas, conflictos y de necesidad de reconciliaciones. Y por eso quiero terminar y tomar solo unos minutos para recordar que hay una demanda divina contra cada ser humano. Dios tiene un caso abierto en su tribunal, porque ha sido él ofendido y él tiene todas las pruebas de que ha sido ofendido. Le debemos y no podemos pagarle. La deuda que tenemos con él, no hay manera de pagarla. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Está pendiente esa deuda en su caso? Algunos todavía tienen su deuda pendiente y la demanda está ahí, ya está en el tribunal. Solo espera el día final en el que todo el caso se va a abrir. Es el caso de Dios contra usted. Su nombre ponga, caso, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, contra usted. Usted que le ha ofendido y que le debe y nunca le pagó el tributo y adoración que él merece y la obediencia que él merece. Y este caso sí que es serio. Pero algunos, en ese caso, tienen un abogado que presentará el pago completo y dirá, sí, este es culpable y debe todo lo que aquí se ha presentado. Pero en la cruz del Calvario fue derramada la sangre que paga por todo lo que ese pecador hizo. Y entonces el caso está cerrado. Dios acepta lo que Cristo hizo en favor de los creyentes, pero Dios condenará con todo el peso de la terrible ley divina a los que rechazaron a su Hijo Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, perdónanos, porque habiendo sido expuestos a tu maravillosa misericordia y habiendo visto lo que tú has hecho en tu Hijo con tal de salvar pecadores, no hemos tratado a nuestros semejantes con misericordia. Perdónanos y ayúdanos a actuar como tú actuaste con nosotros, con paciencia y con amor. Líbranos, Señor, de traer vergüenza al nombre de Cristo y a su iglesia con conflictos como los que hemos hablado. Y también, Señor, los que aquí están y no han acudido en súplica a Cristo, hazles entender que no hay otro refugio y que no pueden pagar por la ofensa que han cometido ante Dios. Pero que tú, Dios misericordioso, recibes a pecadores arrepentidos que confían en Jesús. Haznos confiar en tu Hijo todos los días de nuestra vida. Alabado sea tu nombre y el Cordero bendito que derramó su sangre por nosotros. Amén.